Hola y bienvenido a Guía sin costo, el mundo en tu bolsillo. Prepárate para descubrir todo lo que debes saber sobre el Coliseo Romano, el monumento más grande e icónico del Imperio Romano y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Esta estructura masiva de piedra y hormigón, que ha dominado el horizonte de Roma durante casi 2 milenios, es mucho más que un simple anfiteatro. Es un testimonio del ingenio arquitectónico romano, un escenario de gladiadores y bestias, un símbolo del poder imperial y un espejo de la sociedad que lo construyó. En este viaje exhaustivo, desde los pantanos que ocupaban su terreno hasta su estatus actual de patrimonio mundial, te convertirás en un verdadero experto en el Coliseo romano. ¿Estás listo para desvelar los secretos, las tragedias y los datos que han hecho de este monumento una leyenda inmortal? Para comprender verdaderamente el Coliseo, debemos viajar a la Roma del siglo I, una ciudad en transformación bajo el dominio de la dinastía Flavia. Antes de la construcción del Coliseo, el área donde se levanta era un lago artificial formado como parte de la Domus Aurea, el palacio dorado del emperador Nerón. Este complejo palaciego, construido después del gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, representaba el exceso y la megalomanía de Nerón, quien se había apropiado de terrenos públicos para su disfrute personal. Tras el suicidio de Nerón en el año 68 después de Cristo, Roma experimentó un año de turbulencia conocido como el Año de los 4 Emperadores, hasta que Vespasiano emergió como el nuevo líder en el año 69 después de Cristo. Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia, comprendió la importancia de devolver al pueblo romano los terrenos que Nerón había confiscado. La construcción del Coliseo no fue solo un proyecto arquitectónico, sino un acto político simbólico, devolver a la ciudad un espacio público para el entretenimiento y la vida comunitaria, contrarrestando el egoísmo de su predecesor. En el año 72 después de Cristo, Vespasiano ordenó el drenaje del lago de la Domus Aurea y el inicio de la construcción de lo que originalmente se llamó el Anfiteatro Flavio. La elección del sitio fue deliberadamente política. Al construir sobre los restos del palacio de Nerón, Vespasiano simbólicamente devolvía a la gente romana un espacio que había sido usurpado por un tirano. La construcción fue financiada con el botín de la guerra judeo-romana, incluyendo el saqueo del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, lo que añadía una dimensión de triunfo imperial al proyecto. Vespasiano empleó a entre 100.000 y 150.000 trabajadores, incluyendo esclavos judíos capturados durante la guerra, ingenieros romanos y artesanos especializados. El proyecto utilizó técnicas de construcción revolucionarias para la época, incluyendo el uso extensivo de hormigón romano, un material que permitía crear estructuras masivas con relativa rapidez y eficiencia. La construcción avanzaba a un ritmo impresionante, con los cimientos siendo excavados y las estructuras de soporte siendo erigidas utilizando sistemas de andamios complejos y poleas para mover los enormes bloques de travertino y tufo. La construcción del Coliseo representa uno de los mayores logros de la ingeniería romana antigua. La estructura elíptica mide aproximadamente 189 metros de largo, 156 metros de ancho y 48 metros de altura, con una capacidad estimada de entre 50.000 y 80.000 espectadores. Los romanos desarrollaron técnicas innovadoras para lograr esta maravilla arquitectónica. El sistema de cimentación consistía en una plataforma de hormigón romano de 13 metros de espesor, apoyada sobre un lecho de grava compactada que distribuía el peso masivo de la estructura. Los materiales principales incluían travertino para la fachada principal, tufo para las estructuras internas y ladrillo para las bóvedas y arcos. Una de las innovaciones más revolucionarias fue el uso de hormigón con agregados de diferente peso, piedra pómez para las secciones superiores, reduciendo el peso total, y materiales más densos para las bases. El sistema de arcos y bóvedas no solo proporcionaba soporte estructural, sino que también facilitaba la circulación de los espectadores a través de los 80 arcos de entrada, permitiendo que la enorme multitud pudiera entrar y salir en cuestión de minutos. El exterior estaba decorado con 3 niveles de arcadas, cada una con un orden arquitectónico diferente, dórico en el nivel inferior, jónico en el medio y corintio en el superior. Vespasiano murió en el año 79 después de Cristo, antes de ver completada su gran obra. Su hijo Tito heredó el proyecto y supervisó su finalización e inauguración en el año 80 después de Cristo. La inauguración del Coliseo fue uno de los eventos más espectaculares de la historia romana, celebrada con 100 días de juegos que incluían combates de gladiadores, cacerías de animales exóticos y representaciones náuticas.
Según los historiadores antiguos, durante estos juegos murieron más de 9.000 animales y cientos de gladiadores. Tito, continuando con el simbolismo político de su padre, hizo del Coliseo un regalo al pueblo romano, demostrando la generosidad de la nueva dinastía Flavia. La inauguración coincidió con la finalización de las obras públicas que Vespasiano había iniciado para reconstruir Roma después del gran incendio. El evento fue tan magnífico que incluso los críticos de la dinastía Flavia quedaron impresionados por la escala y opulencia de los espectáculos. El Coliseo no era solo un edificio, sino una herramienta de propaganda política que demostraba el poder, la riqueza y la benevolencia del emperador hacia su pueblo. El interior del Coliseo era un complejo sistema diseñado para maximizar el espectáculo y la eficiencia. La arena medía 83 metros por 48 metros y estaba cubierta de arena para absorber la sangre de los combates. Debajo de la arena se encontraba el hipogeo, una compleja red de túneles y cámaras de 2 niveles donde se mantenían gladiadores, animales y equipamiento antes de los espectáculos. El hipogeo contaba con 80 rampas verticales y un sofisticado sistema de poleas y montacargas que permitía elevar personas y animales hasta la arena de manera sorpresiva, creando efectos dramáticos durante los espectáculos. Los asientos estaban organizados en una jerarquía social estricta, el podio, una plataforma elevada de mármol, estaba reservado para senadores y autoridades, las gradas superiores, maenianum, para los caballeros y ciudadanos ricos, y las secciones más altas para las mujeres pobres y los esclavos. El sistema de circulación era tan eficiente que permitía que los 50.000 espectadores pudieran entrar y salir en aproximadamente 15 minutos, a través de los 80 arcos de entrada numerados. El Coliseo también contaba con un sistema de velarium, una enorme cubierta de lona operada por marineros de la flota romana que proporcionaba sombra a los espectadores. Los gladiadores eran el corazón del espectáculo en el Coliseo, y su mundo era mucho más complejo de lo que las representaciones modernas sugieren. Contrario a la creencia popular, no todos los gladiadores eran esclavos condenados a muerte. Muchos eran prisioneros de guerra, criminales condenados, pero también había voluntarios que buscaban gloria y riqueza. Un gladiador exitoso podía alcanzar estatus de celebridad, ganando considerable dinero, favores de patricios romanos e incluso la libertad. Los gladiadores se especializaban en diferentes estilos de combate, cada uno con su propio equipamiento y tácticas como el murmillo con casco, espada y escudo rectangular, el tracio con espada curva y escudo pequeño, el retiarius con red y tridente, y el secutor con casco liso y espada corta. Las escuelas de gladiadores eran instituciones rigurosamente organizadas donde los combatientes recibían entrenamiento intensivo, alimentación especializada y atención médica de alta calidad, ya que representaban una inversión valiosa para sus dueños. La vida de un gladiador era brutal y corta, con una esperanza de vida promedio de solo 2 a 3 años en la arena, pero aquellos que sobrevivían podían alcanzar una fama y estatus impensables para un hombre común en la sociedad romana. El Coliseo no solo albergaba combates de gladiadores, era un escenario para una variedad de espectáculos que reflejaban la complejidad y, a menudo, la brutalidad del entretenimiento romano. Una de las manifestaciones más espectaculares eran las naumaquias, batallas navales simuladas que requerían inundar la arena con agua. Según los registros históricos, Tito organizó una naumaquia especialmente grandiosa durante la inauguración, recreando batallas históricas con barcos de tamaño real y miles de participantes. Estos eventos demostraban la increíble versatilidad del diseño del Coliseo, con su sistema de drenaje que permitía llenar y vaciar la arena rápidamente. Otros espectáculos populares incluían las venaciones, cacerías de animales exóticos traídos de los confines del imperio como leones de África, tigres de Persia, osos de Germania, elefantes de África del Norte e incluso cocodrilos del Nilo. Estos animales no solo cazaban prisioneros condenados, sino que también luchaban entre sí en combates espectaculares. Las ejecuciones públicas eran otra forma de entretenimiento, donde criminales condenados eran sometidos a muertes creativas que a menudo recreaban mitos clásicos o escenas históricas. El Coliseo era, en esencia, un teatro de la muerte donde los límites entre realidad y espectáculo se difuminaban, reflejando los valores y la psicología de una sociedad imperial en su apogeo. Tras la muerte de Tito en el año 81 después de Cristo, su hermano Domiciano asumió el trono y completó las últimas fases del Coliseo. Aunque la estructura principal ya estaba terminada, Domiciano añadió varios elementos cruciales que dieron al monumento su forma definitiva.
Uno de los añadidos más significativos fue el nivel superior de asientos, construido con madera en lugar de piedra para reducir el peso sobre la estructura existente. Este nivel adicional aumentó la capacidad total del anfiteatro a aproximadamente 80.000 espectadores. Domiciano también completó la red de túneles subterráneos y cámaras del hipogeo, expandiendo el sistema de montacargas y mecanismos que permitían efectos espectaculares durante los espectáculos. Además, construyó una serie de cuartos y espacios de servicio alrededor del perímetro exterior del Coliseo, incluyendo áreas para almacenamiento, talleres para reparación de equipamiento y cuartos para el personal del anfiteatro. Bajo el reinado de Domiciano, el Coliseo alcanzó su pleno funcionamiento como centro del entretenimiento romano, con un sistema completo de gestión, personal especializado y procedimientos establecidos para la organización de los espectáculos. Estas completaciones finales transformaron el Coliseo de una simple estructura arquitectónica en un complejo sistema de entretenimiento que serviría como modelo para anfiteatros en todo el Imperio Romano. Durante los siglos II y III después de Cristo, el Coliseo experimentó su periodo de mayor actividad y esplendor. Bajo emperadores como Trajano, Adriano y los Antoninos, el anfiteatro continuó siendo el centro de la vida social y política de Roma. Los espectáculos se volvieron más elaborados y costosos, reflejando la riqueza y el poder del imperio en su apogeo. Durante este periodo, el Coliseo sufrió algunas modificaciones importantes. En el año 217 después de Cristo, un incendio causado por un rayo destruyó la estructura superior de madera, que fue reconstruida bajo el emperador Macrino con materiales más resistentes. El Coliseo también fue testigo de eventos históricos significativos, incluyendo la celebración de victorias militares importantes y la conmemoración de aniversarios imperiales. Los emperadores utilizaban los juegos en el Coliseo como herramienta de propaganda, demostrando su generosidad hacia el pueblo y su capacidad para organizar espectáculos impresionantes. Durante este periodo, el Coliseo se convirtió en un símbolo no solo de Roma, sino de todo el imperio, representando el poder, la organización y la capacidad logística romana. Anfiteatros inspirados en el Coliseo se construyeron en ciudades de todo el imperio, desde Nimes en Francia hasta Éfeso en Turquía, aunque ninguno alcanzó la escala o la complejidad del original romano. A partir del siglo IV después de Cristo, el Coliseo comenzó a reflejar las crisis que afectaban al imperio romano. Las invasiones bárbaras, las plagas y la inestabilidad económica redujeron la capacidad del Estado para organizar los grandes espectáculos que habían caracterizado el periodo de apogeo. Sin embargo, el Coliseo continuó funcionando, adaptándose a las nuevas circunstancias. Durante el reinado de Constantino el Grande, que legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en 313 después de Cristo, comenzaron a surgir tensiones entre las tradiciones paganas del Coliseo y la nueva religión. Aunque los juegos de gladiadores continuaron, gradualmente fueron perdiendo popularidad frente a otras formas de entretenimiento. En el año 404 después de Cristo, según la tradición, tuvo lugar el último combate de gladiadores registrado en el Coliseo, cuando el monje Telémaco intentó detener una pelea y fue asesinado por la multitud enfurecida. Este evento supuestamente conmovió al emperador Honorio, quien prohibió los combates de gladiadores poco después. Sin embargo, las cacerías de animales continuaron hasta bien entrado el siglo VI. Durante este periodo de transformación, el Coliseo comenzó a cambiar su función, de centro de entretenimiento pagano a símbolo del pasado glorioso de Roma, mientras la ciudad misma se transformaba bajo la influencia del cristianismo y las presiones de las invasiones bárbaras. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo, el Coliseo entró en un largo periodo de abandono y transformación. Durante la Edad Media, el monumento sufrió cambios drásticos en su función y estructura. En el siglo VI, el edificio fue gravemente dañado por terremotos, incluyendo uno especialmente destructivo en 508 después de Cristo que colapsó parte de la estructura exterior. Sin mantenimiento adecuado, el Coliseo comenzó a deteriorarse y la vegetación empezó a crecer en sus ruinas. Durante este periodo, el Coliseo fue utilizado para diversos propósitos no relacionados con su función original. En el siglo XII, la poderosa familia Frangipani convirtió parte del Coliseo en una fortaleza, aprovechando su estructura masiva para fines defensivos. Más tarde, en el siglo XIII, el edificio se convirtió en una cantera de materiales, con sus bloques de travertino, mármol y metal siendo extraídos para construir iglesias, palacios y fortificaciones en toda Roma.
El Papa Nicolás V intentó detener este saqueo en el siglo XV, pero no fue hasta el siglo XVIII que se tomaron medidas efectivas para conservar el monumento. Durante siglos, el Coliseo fue visto más como una fuente de materiales de construcción que como un monumento histórico, reflejando la diferente actitud de la Edad Media hacia los monumentos de la antigüedad pagana. Durante el Renacimiento, a partir del siglo XV, el Coliseo experimentó un cambio en su percepción y tratamiento. Los artistas, arquitectos y humanistas del Renacimiento redescubrieron el valor de las antigüedades romanas y el Coliseo se convirtió en una fuente de inspiración y estudio. Artistas como Pinturicchio, Ghirlandaio y Rafael incluyeron representaciones del Coliseo en sus obras, documentando su estado de conservación y capturando su majestuosidad incluso en ruinas. Arquitectos como Brunelleschi y Alberti estudiaron la estructura del Coliseo para entender los principios de la arquitectura romana, aplicando estos conocimientos en sus propios diseños renacentistas. El término Coliseo se convirtió en sinónimo de anfiteatro en general, y numerosos teatros y arenas en toda Europa adoptaron este nombre. Durante este periodo, comenzaron los primeros esfuerzos sistemáticos para documentar y preservar el monumento. En 1442, el Papa Eugenio IV emitió una bula papal protegiendo el Coliseo como sitio sagrado, asociándolo con los mártires cristianos que supuestamente habían muerto allí. Aunque esta asociación fue posteriormente cuestionada por historiadores, ayudó a detener el saqueo de materiales y a cambiar la percepción del Coliseo de simple cantera a monumento histórico. El Renacimiento marcó el inicio de la transición del Coliseo de edificio funcional en ruinas a símbolo cultural e inspiración artística. Durante el periodo barroco, entre los siglos XVII y XVIII, el Coliseo experimentó una transformación simbólica significativa. La Iglesia Católica, consolidando su poder en Roma, comenzó a redefinir el significado del antiguo anfiteatro pagano. En 1675, el Papa Clemente X declaró el Coliseo como sitio sagrado, consagrado a los mártires cristianos que, según la tradición, habían sido ejecutados allí durante las persecuciones romanas. Aunque las evidencias históricas sugieren que la mayoría de los mártires cristianos fueron ejecutados en otros lugares como el Circo Máximo, esta asociación se convirtió en parte del imaginario popular y eclesiástico. Para reforzar esta nueva identidad sagrada, el Papa Benedicto XIV instaló las estaciones del Vía Crucis dentro del Coliseo en 1744, transformando el antiguo escenario de entretenimiento pagano en un lugar de peregrinación y devoción cristiana. Durante este periodo, se llevaron a cabo algunas intervenciones estructurales para estabilizar el monumento, incluyendo la construcción de los contrafuertes de ladrillo que todavía son visibles hoy en el lado noreste. El Coliseo barroco se convirtió en un símbolo complejo, al mismo tiempo monumento al poder imperial romano y testigo del sufrimiento de los mártires cristianos, representando la transición de Roma de capital pagana a centro del cristianismo. En los siglos XVIII y XIX, el Coliseo se convirtió en una parada obligatoria para los jóvenes aristócratas europeos que realizaban el Grand Tour, el viaje educativo por Europa que era parte esencial de su formación. Artistas como Giovanni Battista Piranesi crearon detalladas representaciones del Coliseo que circularon por toda Europa, mientras que poetas románticos como Lord Byron y Percy Bysshe Shelley encontraron en las ruinas del Coliseo una fuente de inspiración para meditar sobre la transitoriedad del poder humano y la grandeza del pasado. Durante este periodo, el Coliseo se convirtió en el arquetipo de la ruina sublime, un concepto estético que encontraba belleza y significado en los monumentos antiguos en decadencia. Los viajeros románticos veían en el Coliseo no solo un testimonio de la grandeza romana, sino también una metáfora de la inevitabilidad del declive y la caída de las civilizaciones. Esta percepción fue influenciada por el descubrimiento de Pompeya en 1748, que renovó el interés por la antigüedad romana y proporcionó un contexto más completo para entender la vida en el imperio. Durante el siglo XIX, comenzaron los primeros esfuerzos sistemáticos de conservación arqueológica, con excavaciones científicas y documentación detallada del monumento. El Coliseo romántico era a la vez un objeto de estudio académico y una fuente de inspiración artística, representando la fascinación de la era moderna por la antigüedad clásica. Con el movimiento de unificación italiana en el siglo XIX, el Coliseo adquirió un nuevo significado como símbolo de la identidad nacional italiana. Los líderes del Risorgimento, como Giuseppe Garibaldi y Giuseppe Mazzini, utilizaron el Coliseo y otros monumentos romanos como símbolos de la gloria pasada de Italia y como inspiración para la unificación política.
En 1870, tras la captura de Roma y la unificación completa de Italia, el nuevo gobierno italiano asumió la responsabilidad de la conservación del Coliseo, iniciando un periodo de restauración sistemática. Durante este periodo, se llevaron a cabo importantes intervenciones estructurales, incluyendo la consolidación de las partes más inestables y la eliminación de vegetación que amenazaba la integridad del monumento. El Coliseo se convirtió en un poderoso símbolo de la continuidad entre la Roma antigua y la Italia moderna, representando la herencia cultural que unía a las diferentes regiones del país. En 1871, el Coliseo fue utilizado como escenario para celebraciones nacionales, incluyendo ceremonias que conmemoraban la unificación italiana. Durante este periodo, también comenzó a desarrollarse el turismo masivo al monumento, con visitantes de todo el mundo llegando a Roma para contemplar el anfiteatro más famoso del mundo. El Coliseo de la Italia unificada era al mismo tiempo un monumento histórico, un símbolo nacional y una atracción turística, reflejando los múltiples roles que jugaría en el siglo XX. El siglo XX trajo desafíos y transformaciones significativas para el Coliseo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el monumento sufrió daños por los bombardeos aliados de Roma, aunque no fue blanco directo. La posguerra vio un aumento masivo del turismo internacional, convirtiendo el Coliseo en uno de los sitios más visitados del mundo. Este afluente de visitantes presentó nuevos desafíos de conservación, ya que el turismo masivo comenzó a causar desgaste en la estructura antigua. En respuesta, las autoridades italianas implementaron medidas cada vez más sofisticadas para proteger el monumento, incluyendo restricciones en el acceso a ciertas áreas y la creación de rutas de visita controladas. Durante las décadas de 1970 y 1980, el Coliseo se convirtió en escenario de eventos culturales de gran escala, incluyendo conciertos de artistas internacionales como Paul McCartney y Elton John, aunque estas prácticas fueron posteriormente restringidas para proteger la estructura. En 1980, el Coliseo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo su valor universal excepcional. Este reconocimiento internacional trajo consigo mayor atención y recursos para su conservación, pero también aumentó la presión del turismo. El Coliseo del siglo XX era un monumento en equilibrio constante entre la necesidad de preservar su integridad histórica y la demanda de acceso público y uso contemporáneo. En el siglo XXI, el Coliseo enfrenta desafíos de conservación complejos pero cuenta con tecnologías avanzadas para su protección. Entre 2013 y 2016, se llevó a cabo la restauración más completa en décadas, financiada por el empresario italiano Diego Della Valle con una inversión de 25 millones de euros. Este proyecto limpió siglos de contaminación y suciedad de la fachada, restaurando el color original del travertino y permitiendo que el monumento recuperara parte de su esplendor visual. Las tecnologías modernas desempeñan un papel crucial en la conservación actual. Se utilizan escáneres láser tridimensionales para crear modelos digitales precisos del monumento, permitiendo monitorear cambios estructurales mínimos. Sistemas de monitoreo sísmico detectan cualquier movimiento que pudiera indicar inestabilidad, y análisis científicos de los materiales ayudan a desarrollar métodos de conservación más efectivos. Sin embargo, los desafíos persisten. La contaminación atmosférica de Roma continúa afectando la piedra. El turismo masivo, con más de 6 millones de visitantes anuales antes de la pandemia, causa desgaste físico, y los fondos para conservación son limitados frente a la magnitud del monumento. En 2021, las autoridades italianas anunciaron planes para construir un piso de alta tecnología en el Coliseo, permitiendo a los visitantes experimentar cómo era la arena original mientras protege las estructuras subterráneas. El Coliseo del siglo XXI es un monumento vivo, adaptándose constantemente a los desafíos modernos mientras preserva su esencia histórica. Más allá de su significado histórico, el Coliseo se ha convertido en un símbolo cultural global con una influencia extraordinaria en el arte, el cine y la cultura popular. En el cine, películas como Gladiador de Ridley Scott han llevado la imagen del Coliseo a audiencias de todo el mundo, aunque a menudo con representaciones históricamente inexactas. En la literatura, el Coliseo ha inspirado obras desde los poemas de Lord Byron hasta novelas contemporáneas que exploran la Roma antigua. En la arquitectura, el Coliseo ha influido en el diseño de estadios y arenas modernas, incluyendo el famoso Coliseo de Los Ángeles, que toma su nombre y parte de su inspiración del original romano. El monumento aparece en innumerables videojuegos, documentales y programas educativos, convirtiéndose en uno de los edificios antiguos más reconocibles del mundo.
En Italia, el Coliseo es un símbolo nacional tan importante como la Torre de Pisa o los canales de Venecia, apareciendo en la moneda de 5 céntimos de euro. Globalmente, representan no solo la grandeza del Imperio Romano, sino también conceptos universales como el poder, la decadencia, la supervivencia y la capacidad humana para crear estructuras monumentales. El Coliseo trasciende su función original como anfiteatro para convertirse en un arquetipo cultural que continúa evolucionando y adquiriendo nuevos significados en el mundo contemporáneo. La investigación arqueológica reciente ha revolucionado nuestra comprensión del Coliseo, revelando secretos que permanecieron ocultos durante siglos. Entre 2015 y 2021, excavaciones en el área del hipogeo descubrieron evidencia de un complejo sistema de elevadores y mecanismos mucho más sofisticado de lo que se creía posible. Los arqueólogos encontraron restos de cuerdas, poleas y contrapesos que sugieren que los romanos podían elevar animales y escenarios hasta la arena en cuestión de minutos, creando efectos dramáticos que habrían impresionado incluso a los espectadores más exigentes. En 2018, un equipo internacional descubrió túneles subterráneos previamente desconocidos que conectaban el Coliseo con estructuras cercanas, incluyendo posibles rutas de escape para gladiadores y animales. Estudios realizados en 2020 sobre las inscripciones encontradas en los asientos revelaron información detallada sobre la organización social y política de los espectáculos, incluyendo nombres de patrocinadores y fechas de eventos específicos. Investigaciones recientes también han arrojado luz sobre la vida de los gladiadores. Análisis de isótopos en restos óseos encontrados en cementerios de gladiadores cerca del Coliseo muestran que tenían una dieta rica en carbohidratos y proteínas, diseñada para mantener su condición física. Estos descubrimientos, publicados en revistas académicas entre 2019 y 2023, continúan transformando nuestra comprensión del Coliseo, demostrando que incluso después de 2000 años de estudio, el monumento todavía tiene secretos por revelar. El futuro del Coliseo depende de un equilibrio delicado entre conservación, acceso público y uso contemporáneo. Los proyectos actuales y planificados para el monumento reflejan este desafío multifacético. Entre 2022 y 2025, se está implementando un plan integral de digitalización que creará un gemelo digital completo del Coliseo, permitiendo a investigadores y conservadores monitorear cada centímetro de la estructura en tiempo real. Este proyecto, financiado por la Unión Europea, utiliza tecnologías de realidad aumentada y virtual para crear experiencias inmersivas que complementan las visitas físicas, reduciendo la presión sobre el monumento real. En 2024, se anunció un ambicioso proyecto de restauración de las bóvedas y arcadas interiores, utilizando técnicas de consolidación de piedra desarrolladas específicamente para el travertino romano. El plan maestro para 2025-2030 incluye la creación de un centro de visitantes subterráneo que permitirá al público experimentar el hipogeo sin dañar las estructuras originales, utilizando pasarelas suspendidas y sistemas de iluminación no invasivos. Además, se están desarrollando programas educativos avanzados que utilizarán proyecciones holográficas para recrear espectáculos históricos, permitiendo a los visitantes ver gladiadores y animales en la arena sin realizar reconstrucciones físicas que podrían dañar el monumento. Estos proyectos representan un nuevo enfoque en la conservación del patrimonio, donde la tecnología no solo preserva el pasado sino que también crea nuevas formas de experimentarlo, asegurando que el Coliseo continúe inspirando asombro y conocimiento para las generaciones futuras. Desde su concepción como símbolo del poder imperial romano hasta su estatus actual como patrimonio de la humanidad, el Coliseo ha recorrido un extraordinario viaje a través de casi 2000 años de historia. Hemos explorado cada etapa de su existencia, desde el contexto del Imperio Romano y la ambición de los emperadores Flavios que lo construyeron, pasando por los secretos de su ingeniería revolucionaria, la compleja sociedad de gladiadores y espectáculos, su transformación durante la Edad Media, el redescubrimiento renacentista, la consagración como sitio sagrado, su papel en la unificación italiana, los desafíos del turismo masivo en el siglo XX, hasta los proyectos de conservación de vanguardia del siglo XXI. Descubrimos los secretos de su construcción, el funcionamiento del hipogeo, la vida de los gladiadores, las técnicas de los espectáculos, su evolución a través de diferentes épocas históricas, los descubrimientos arqueológicos recientes y los proyectos futuros que asegurarán su preservación. Ahora posees un conocimiento que incluso muchos guías turísticos no comparten, comprendiendo no solo los hechos históricos sino también el profundo significado arquitectónico, social, cultural y tecnológico que hace del Coliseo mucho más que un simple anfiteatro.
Gracias por acompañarme en este fascinante viaje a través de 20 siglos de historia en Guía sin costo, el mundo en tu bolsillo. Si te ha gustado lo que has descubierto, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestros próximos episodios. Porque el mundo está lleno de historias extraordinarias y en Guía sin costo queremos que las tengas siempre en tu bolsillo.